Muy buenas noches, mi nombre es Ever Gutiérrez Varela. En este momento vamos a hablar sobre derecho de familia y menores. Y el tema que vamos a exponer es el país de Mongolia. Entonces, sin más preámbulo, mi nombre es Ever Gutiérrez. Procederemos con la exposición. Entonces, Mongolia. Mongolia es un país que está ubicado entre Rusia y China. El terreno de Mongolia aproximadamente contiene 1.5 millones de kilómetros cuadrados y en donde la sociedad aproximadamente son 3 millones de personas. Un punto interesante para este país es que prácticamente el 50% de su población se encuentra ubicada en la capital. Eh, bueno, su forma de gobierno es una república unitaria semipresidencial. eh, Sus primeros indicios de independencia fue cuando se independizó de China, que fue en 1912. Posterior a eso, la última independencia que tuvo fue en 1992. Ellos son un estado demócrata, tienen una constitución que fue adaptada el 13 de enero del 92 y establece que las elecciones las realizan bajo el sufragio universal. Quiere decir que lo hacen por medio de la votación secreta y las personas que pueden votar son las personas que hayan cumplido la mayoría de edad, que son los 18 años. Un punto interesante es que es la misma edad que se utiliza en Colombia. Bueno, adicional a esto, tenemos que la Constitución asegura, como toda sociedad demócrata, los derechos fundamentales de la ciudadanía. Sin embargo, ellos contemplan lo que es los trabajos forzados. Ellos lo tienen dentro de su ámbito. Un dato interesante es que el parlamento de ellos se compone por una sola cámara, la cual se llama Ural, y está conformada por 76 miembros. El parlamento es el único órgano que está investido con facultades legislativas, en donde puede designar, destituir al primer ministro siempre y cuando cuenten con el consentimiento del presidente y los altos funcionarios. Altos funcionarios como lo que es la alta corte. Y también cuentan con la facultad de aprobar planes anuales de política fiscal, los cuales están facultados para ratificar tratados internacionales o denunciarlos. Bueno, este es un indicio de lo que es Mongolia. Eh, Algo muy interesante que tiene el código civil de ellos es que luego de que la constitución los fundamentara, eh, dice que ellos son particularmente regulados por la posesión de la propiedad. ¿Qué les regulariza el Código Civil? Les regulariza lo que son relaciones individuales y entre entidades legales. Adicional a eso, también regula la regla general, que son leyes contractuales. Por ejemplo, la igualdad entre participantes, la independencia entre estos mismos, la inviolabilidad de la sociedad, la libertad de contratar, no permitir que el Estado infrinja en relaciones entre particulares, derechos y obligaciones civiles, y por último, protección de la Corte en tiempos de disputa.
Ok, dando continuidad a la exposición, tenemos que las fuentes del derecho en Mongolia, la fuente principal de este país es la Constitución, seguida por los tratados internacionales, lo que son las leyes parlamentarias, actos legislativos y las resoluciones de la Corte Suprema. Un punto a destacar de este tipo de sociedad es que las prácticas religiosas, aproximadamente hay 400 tipos de religiones. ¿Qué permitió esta cantidad de religiones? Gracias que en el año 1994 se aprobó la ley en donde permitía la libertad de culto. Por lo general, la mayoría de personas del país tienen su religión, que es budista vitetano. Sin embargo, aproximadamente el 43% de la población no tiene ninguna religión. No se consideran dentro de alguna religión. Los templos que solían existir antes de que fueran conquistados, bueno, antes de que se liberaran de 1992, fueron destruidos por la Unión Soviética o por China. Y a partir del año 92, que hubo libertad de culto, empezó otra vez a reconstruir este tipo de sitios sagrados para la comunidad. Estas son unas imágenes muy interesantes que podemos observar aquí en las diapositivas. Datos relevantes. En Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia, es casi insoportable la vida. ¿Por qué? Porque tienen demasiada producción de gases nocivos que afectan la salud de las personas. Actualmente los niños tienen que salir con máscaras faciales porque si no se les afecta la respiración, y la mayoría de niños tienen este tipo de problema. Es interesante lo siguiente. Gracias a la contaminación que actualmente vive el país, este país es un líder en este momento en donde exige y se encarga de velar por la protección del medio ambiente a raíz de lo que están viviendo. Miren nada más cómo se ven la forma de salir de los humos. Como les decía, el 99% de los niños respiran aire tóxico. En Mongolia, a lo largo de la historia, las personas han decidido ser nómadas. ¿Nómadas qué son? Nómadas quiere decir que viven en estos ayuntamientos, por lo menos el que se ve aquí atrás, o el que vemos atrás de mi pantalla. Este tipo de ayuntamientos, ¿en qué consisten? Son espacios cerrados aproximadamente de 4 metros, en donde ellos hacen un círculo, colocan unas maderas y esa es su vivienda. Esta vivienda aproximadamente para construirla se pueden demorar entre media a 1 hora. Un dato importante, la costumbre de ellos es ser nómadas, pero a raíz de los últimos años, de los cambios climáticos que ha tenido a nivel mundial, muchos de ellos han tenido que desplazarse hacia la ciudad. ¿Hacia dónde? Hacia Ulaanbaatar. ¿Por qué? Porque es donde está la mayoría de población y donde está el trabajo. Pero ¿qué sucede? Que hay más de 40.000 personas procedentes de la estepa y el desierto, lo que ha generado una sobrepoblación en un mismo sitio. En Mongolia no existen mayores riesgos en cuanto a robos y homicidios. De hecho, es el país más seguro de Asia. Sin embargo, hay problemas de racismo. Sobre todo en que cuando los turistas llegan y se quieren relacionar con las mujeres nativas del país, siempre hay un gran choque en donde se genera un racismo. Bueno, el matrimonio se practica lo que es la monogamia. Anteriormente las personas se casaban entre los 13 y 14 años, los cuales sus padres eran los encargados de buscarle una mujer apta para su hijo, o
¿Qué consiste hoy en día? Hoy en día las personas ya se casan entre 20 a los 30 años. ¿Cuál es la exigencia? Que tengan más de 18 años. El artículo sexto de la ley de Mongolia nos dice los aspectos más importantes. El primero, que solamente se puede tener una pareja, ya sea esposa o esposo. Si se casan en el extranjero debe seguir las leyes del matrimonio de Mongolia. Y adicional a eso, el registro civil de familia debe tener presencia de un testigo. Los derechos y las obligaciones, arraigan más la costumbre que la ley. Comienza desde el registro y por último, este tiene que concordar con el procedimiento dado al matrimonio de la ley de registro. Un dato interesante para este tipo de matrimonios es que ellos no piensan en divorciarse. La mayoría de ellos, de los que se casan, es para hasta la muerte. Regímenes económicos matrimoniales. Como en todos los países, hay unas capitulaciones que ellos también la manejan y en donde consisten en generar unas reglas en donde se generen unos parámetros para el cual se van a pautar unos gastos y un presupuesto familiar. Se pacta la cuantía de la cuota de propiedad en caso de divorcio. ¿Qué es esto? En caso de que se divorcien, van a concretar un valor como tal desde que están bien en el matrimonio, ya sea antes de casarse o en el momento del matrimonio. Debe ser autenticado, ya que si no es nulo. Ese acuerdo que realizan debe ser autenticado y el matrimonio puede ser anulado por una decisión judicial. Por lo general no hay este tipo de decisiones, por lo que les decía, este tipo de matrimonios suelen ser para toda la vida. Ahora, un punto muy interesante es que la diversidad sexual en Mongolia, aunque está despenalizado, hay mucho racismo. ¿Cuándo fue despenalizado? En 1993. Sin embargo, antes de eso, en 1961, era penalizado. Las leyes antidiscriminaciones lograron que a partir del 1 de julio del 2017 no se genere una discriminación hacia las personas que tengan diversidad sexual. Sin embargo, es un tema muy difícil de tratar, ya que la homosexualidad en el país no está totalmente aceptado. Bueno, el impedimento del matrimonio. El matrimonio está regulado por el artículo 6 del Código Civil, en donde dice que sí. Primero, es nulo o no puede haber matrimonio si ya hay un matrimonio vigente. Si los contrayentes son menores de edad. Si los contrayentes son familiares inmediatos. Si una parte de los contrayentes es custodio o persona bajo custodia. Si los contrayentes son adoptantes o adoptados. Si uno de los contrayentes sufre una enfermedad crónica hereditaria. Esos son causales para que se impida el matrimonio. El divorcio en Mongolia es legal, está permitido. Por lo general, como les decía anteriormente, el fin del matrimonio surge cuando uno de los cónyuges muere. Tiene unas excepciones. Primero, si la mujer está embarazada, no permiten el divorcio. Si tiene hijos menores de 1 año, tampoco permiten el divorcio. Y manejan lo que es una igualdad de género dentro de las propiedades, tanto propiedades, ganado y tipo de bienes. ¿Qué quiere decir? Que hay igualdad de género entre el hombre y la mujer. Y los matrimonios son nulos de acuerdo al artículo 16. ¿Cuándo? Son nulos cuando son creados a sabiendas que uno de los contrayentes no tenía conocimiento, o si uno de los contrayentes fue obligado a casarse. En ese caso son nulos. Y ellos aplican algo que se llama restitución de matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos pueden restituir su matrimonio, pero tiene unas condiciones. Primero, que las personas que se hayan divorciado no estén casadas con otras personas.